Bien, entonces vamos a comenzar. Ya han pasado unos cuantos minutitos, ¿sí? Bueno, me imagino que el resto de las personas irán llegando en el camino. Nos vamos a tomar entonces unos segundos de silencio, como hacemos siempre. Recordemos que la idea del silencio, ¿cierto? Y que respiremos conscientemente es poder, ¿cierto?, traer nuevo espacio en nuestra conciencia para lo que vayamos a aprender hoy, para poder conectar tanto con el aprendizaje como con la energía, con la frecuencia de energía que hay esta semana disponible para nosotros. Entonces los invito a inspirar profundo y guardar silencio por unos segundos. Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a la rectificación, a la corrección de mis intelectos, mis emociones y mis instintos. Quien son. Amén. Bien, entonces, un segundo voy a poner en silencio mi teléfono, que si no después hacemos ruido. Ya, entonces, lo primero que tengo que contarles es que la porción de esta semana ha sido desde que yo era niño, desde que empecé a estudiar la Biblia cuando era niño, ¿cierto? Con mis papás, hasta ahora una de mis porciones favoritas, ¿sí? De mis porciones favoritas, la porción Pinhas. Obviamente cuando era niño no le llamaba la porción Pinhas, era una historia de la Biblia simplemente. Sé que muchos la han visto escrito por ahí como Pinhas, sin la E, pero la pronunciación correcta, en la pronunciación sefaradita, que es la que se ocupa hasta el día de hoy, es Pinhas. Esa E suena poquito, pero suena, Pinhas, ¿sí? Que es otra porción de la Torá que tiene el nombre de una persona. De los que están acá, ¿alguien sabe quién era Pinhas? No cuenten lo que hizo, vamos a hablar de eso, sino quién era. O sea, quién era él, quién era su papá, de dónde venía, qué es lo que hacía. ¿Saben? Porque Pinhas es un héroe, en verdad, eso es, Pinhas es un héroe. Y su historia es maravillosa, yo se las voy a contar ahora, porque de hecho vamos a tener que hablar de ello para poder entender lo del Zohar de hoy. Exactamente como dice Josué, era nieto de Aarón, o sea, nieto del hermano de Moshe, hijo de Elazar, ¿cierto? O sea, hijo del sobrino de Moshe. Es decir, que era sobrino nieto de Moshe, ¿sí? O sea, Pinhas era un Cohen, sí, era un Cohen. Su abuelo era el Cohen Agadol, o sea, su abuelo era el sumo sacerdote, aunque para el momento de esta historia Aarón había muerto, por lo tanto el que era sacerdote era Elazar, ¿cierto? Era Elazar. Entonces Pinhas era un Cohen y era el hijo del sacerdote, en ese momento era uno de los sacerdotes, uno de los Kohanim. Y lo que nos cuenta el relato, que es súper importante contarlo, lo voy a contar en un resumen, y vamos a también a aprender algunas cosas de la historia literal, como hacemos cada semana, antes de ir a leer el Zohar y aprender cosas más profundas, que para mí parecer son maravillosas. Antes de contarla, tengo que contarle una cosa muy importante sobre la porción Pinhas, ¿sí? Los cabalistas dicen que en términos de uso práctico para la sanación, ¿cierto? Y para la protección de la vida humana, Pinhas es lo más elevado que hay de todo el Zohar. O sea, todo el Zohar es una luz muy elevada, es una sabiduría muy profunda y muy alta, pero Pinhas tiene mucho, mucho, mucho poder. De hecho, es la más larga, es la que tiene más versos. Tanto así que en los tomos del Zohar, por ejemplo, los tomos del Zohar que están ahí, Pinhas son 2 tomos completos, ¿sí? De hecho, la mayoría de los sets de Zohar que uno encuentra en el mundo le falta el tomo Pinhas. ¿Por qué?
Porque existía una antigua costumbre de que cuando las personas estaban enfermas, enfermas graves, o había un decreto, una persecución, una crisis, la gente llevaba el tomo de Zohar, Pinejás, a las casas donde había enfermedad, al lugar donde había problema, rezaban con el libro de Pinejás, con el Zohar Pinejás. Por eso es que inteligentemente, más de alguna editorial dirigida por cabalistas, luego fue sacando ediciones simplemente del Zohar Pinejás. Me imagino que más de alguno tiene de ustedes tiene una que es azulita, pequeñita. Sí, creo que no tengo una aquí a mano. No, la tengo en mi mochila, ya, pero me imagino que la han visto, que simplemente dice el Zohar, pero es una azul así, de bolsillo, que es el Zohar Pinejás, que se escanea para la protección. La verdad, mi hermano me tiene la mía, sí. Que se escanea para la protección y para la sanación, para la salud. Por lo tanto, esto es muy importante. Independientemente de lo que vayamos a estudiar hoy, del tema que vayamos a aprender y de la energía que vamos a integrar, tenemos que entender que cada palabra, cada letra, cada párrafo de la porción Pinejás tiene el poder de sanar, de sanarnos, aunque no entendamos nada. De hecho, ustedes saben, yo se los conté, si entran a la página zohar.com, van a donde dice Full Zohar, todo el Zohar, encuentran el Zohar en arameo e inglés. Aunque no entiendan inglés, pueden escanear el texto arameo hasta donde lleguen, con la conciencia de si tiene una enfermedad, si tiene algo que quiere sanar, si se siente inseguro, si se siente débil, escanéelo, vaya viéndolo y van a ir potenciando su energía de sanación, ¿sí? Por lo tanto, eso es un regalo extra. De hecho, el Rav Philip Berg decía, si la gente supiera el poder que tiene el Zohar Pinejás, ¿cierto? El Zohar Pinejás, lo escanearía todos los días. Por eso existen esas versiones de bolsillo, ¿cierto? Para poder ir realizándolo. Así que esta semana es una buena semana para que digan, ok, voy a escanear el Zohar Pinejás. Y puedan entrar, ¿cierto?, a la página de zohar.com y escanear esta porción, ¿cierto? Más allá del verso que vamos a leer hoy, que es el verso 168. Pero tiene ese poder extra. O sea, más allá de la energía de la semana, tiene el poder extra de la sanación, ¿sí? Y de la protección divina, en la porción del Zohar Pinejás. Ahora, entonces vamos a contar la historia. Voy a tratar de hacer un resumen. Ya sabiendo, la pueden leer. ¿Mm? La pueden leer, ¿cierto?, en javalife.com. Aprende, material gratuito, y ahí pueden descargar la porción y la pueden leer completa. Básicamente lo que se nos cuenta es que cuando el rey Bilam no logró vencer al pueblo de Israel con las maldiciones de Balak, ¿se acuerda que los vimos la semana pasada? Perdón, acabo de mencionarlo al rey. Es el rey Balak, no logró vencer a Israel con las maldiciones de Bilam. Ahí sí, lo dije cruzado. El rey Balak pidió a Bilam que viniera a maldecir a Israel para vencerlo. Al final Bilam terminó solo bendiciéndolo, ¿cierto? Entonces ocuparon otra técnica, otra táctica. ¿Qué lo que hicieron? ¿Cierto? Enviaron mujeres hermosas que eran princesas, las princesas, ¿cierto?, de Moab, y fueron, ¿cierto?, hicieron como un pequeño mercado cerca de donde estaba acampando el pueblo de Israel, y estas mujeres fueron desnudas o con muy poca ropa, y atrajeron a jóvenes, a hombres jóvenes, de entre el pueblo de Israel, las llevaron a este mercado, y luego los sedujeron al nivel de que cometieran idolatría. Y cometieron muchos hombres de Israel en ese momento, muchos varones jóvenes de Israel cometieron idolatría con un ídolo que se llamaba Baal Peor. ¿Sí? Baal Peor, el señor de las moscas. ¿Sí? No creo que Baal Zebub, el señor de las moscas. Bueno, creo que es el señor de la boca sucia, Baal Peor. Bueno, Baal Peor era un ídolo que adoraban, ¿cierto?, esas tribus, y que el culto a Baal Peor era horrendo. ¿Sí? Era un culto en el cual el devoto de Baal Peor lo que tenía que hacer era defecar adelante del ídolo. ¿Sí? Defecaba ahí y luego ocupaban esos restos para la ceremonia. Era terrible. Bueno, muchos hijos de Israel, jóvenes, varones, ¿cierto?, se dejaron llevar por su impulso. El texto nos dice, y el Talmud lo dice, y el Zohar lo explica, se dejaron llevar por sus ojos, fueron seducidos,
cayeron en la idolatría. Como consecuencia de la idolatría que cayeron ellos, entre los cuales habían príncipes de Israel, jóvenes, pero príncipes, porque eran herederos de las tribus, vino una plaga. Y la plaga empezó a matar a muchísimas personas. Una enfermedad era como fulminante. Si duraban unos minutos y morían. Morían, empezaban a morir, por montones. Alcanzaron a morir 24.000 israelitas murieron por la plaga. Entonces, creo que me equivoqué al decir que Aarón había muerto aquí. Todavía parece que no. La que había muerto era Miriam, creo. ¿Sí? Como que en mi mente tengo la genealogía un poco, o sea, la cronología un poco movida. Pero bueno, no importa. Lo importante es que vino la plaga. Y mientras ocurría esta plaga, uno de estos príncipes que había sido seducido por una mujer, había sido seducido por una princesa de Moab, ¿sí? Que se llamaba Cosbi, ¿sí? Cosbi. Esta princesa lo sedujo directamente a él porque lo reconoció por su vestimenta como un príncipe de Israel. Entonces, ¿cuál era la idea? Si hago caer a los príncipes de Israel, como los príncipes, ¿se acuerdan que ya explicamos que los príncipes representaban la autoridad del pueblo? O sea que las decisiones de los príncipes eran en representación de la tribu que había con él. Entonces lo sedujo, y lo peor de todo es que fueron a tener relaciones sexuales a vista y paciencia de todo el mundo frente a la puerta del templo, frente a la puerta del Mishkan. Dice que la llevó Zimri Ben Salu, se llamaba este príncipe, y llevó a la princesa, ¿cierto?, de Midian, Cosbi, y tuvieron relaciones sexuales de pie frente al Mishkan, al templo. La plaga empezó a matar, empezaron a morir muchas personas. Entonces dice que Pinehas, hijo de Elazar, hijo de Aarón, tomó una lanza en sus manos. ¿Sí? Tomó una lanza. Y corrió, dice que corrió movido por el celo de Dios. ¿Sí? Y atravesó, ¿cierto?, con su lanza al príncipe y a la princesa. Dice que lo atravesó al nivel de su bajo vientre, o sea, la Torá no nos dice directamente que lo atravesó al nivel de su unión sexual, y los levantó en el aire, y el texto dice que esa muerte expió por la gran falta que habían cometido y se detuvo la plaga. ¿Sí? O sea, se cortó la causa, se acabó el efecto. Tremenda, a mí me parece una historia tremenda. Mucha gente juzgó a Pinehas. Lo juzgaron, dijeron, bueno, pero ¿cómo es posible que él tomó en sus manos decisión? Esto no tenía por qué haberlo hecho. Bueno, Pinehas, primero que todo, no era un ignorante, ¿cierto? Pinehas era un Cohen, conocía las leyes espirituales, conocía cómo funciona el mundo espiritual, entendía que la plaga era un efecto inmediato de este gran error que estaban cometiendo los israelitas, pero en especial este líder israelita, Zimri. Entonces él va, de acuerdo a las explicaciones, ¿cierto?, que se nos dan, él va motivado por lo que se llama Din HaKodesh, o en arameo Din HaKadisha, que significa juicio sagrado, o justicia sagrada, que es la justicia de los jueces, ¿cierto? Es la justicia del juez que puede juzgar a una persona y decir, esta persona tiene que morir. Y eso no se considera un homicidio, sino que se considera justicia. O es la justicia concesiva, que es la que existe en las guerras, ¿cierto? Cuando hay una guerra y mueren personas, no se considera homicidio o asesinato, sino que se considera es una parte del proceso. Entonces, igual mucha gente juzgó a Pinehas, y que cómo es posible, que se cree que porque el nieto de Aarón puede llegar y matar a alguien, que esto, y que el príncipe, y además la esposa del príncipe, porque el príncipe no era soltero, que cómo mataste al príncipe, y los hijos, pero cómo mataste al príncipe, y los de la tribu del príncipe, pero cómo lo va, y tremendo, hasta que Hashem habló en ese momento, y dijo que lo que hizo Pinehas fue
Valiente porque fue el único que se atrevió. O sea, muchos sintieron deseo de hacer algo así, porque entendían el secreto espiritual que lo que estaba ocurriendo. Y podrían haberlo hecho y no lo hicieron, y él siendo un joven, pero que tenía mucho amor, un amor profundo por Dios y por la justicia y por su pueblo, fue y lo hizo. Y dice que desde ese momento Hashem le ofreció un regalo a Pinehas. Un regalo que es llamado en la Torá Brit Shalom, un pacto de paz. ¿Y cuál es el regalo? Le dice, desde ahora, si bien todos los descendientes de Leví son levitas, y todos los descendientes de Aarón serán Cohen, solo los descendientes de Pinhas podrán ser Cohen Agadol, podrán ser sumo sacerdote. O sea, ahora se extiende el linaje, entonces tiene que ser nieto de Aarón, o sea, hijo de Aarón, hijo de Elazar, hijo de Pinhas, descendiente de Pinhas, del linaje de Pinhas, para ser Cohen. O sea, no solo lo que hizo fue justo y fue lo apropiado que hacer en el momento, sino que además le mereció un pacto eterno, un pacto de paz. Hasta el día de hoy se sabe que si hubiera un templo en Israel y se necesitara que hubieran Cohen Agadol, tienen que poder probar descendencia por medio de Pinehas. ¿Alguien sabe de quién era la reencarnación Pinehas? Dentro de la seguridad cabalística se menciona, entonces quizá alguien lo sabe. Él había sido una persona antes, también un gran justo, de hecho es llamado el justo en la tradición. ¿Sabe alguien quién fue Pinehas en su vida anterior? Parece que nadie. Muy bien, Josué. Yosef. Pinehas fue Yosef, el hijo de Jacob. Yosef Hadadik. José el justo, el soñador, que salvó a Egipto. Él hubo un tema que siempre lo persiguió todavía, que tenía que ver con el deseo sexual. De hecho, era la encarnación de Yesod. ¿Cierto? Y al hacer esta justicia con Zimri y con Cosby, él logró corregir, puso la justicia divina por sobre la libertad sexual o el libertinaje sexual. ¿Se entiende? Por sobre el deseo descontrolado puso la justicia divina. Y luego, Pinehas obviamente murió, por supuesto en el futuro, va a morir en esta historia, y encarnó en el futuro en otro personaje bíblico, muy famoso, un personaje que nunca más volvió a encarnar, que se llama el profeta Elías, el profeta Eliyahu Anabí, mensajero de justicia, así es llamado. O sea, este pacto eterno fue mucho más potente. Fue tan potente que a la próxima vida, cuando volvió a nacer, como Eliyahu, nunca murió. O sea, trascendió. Y trasciende y viaja de generación en generación. Es un ser que trascendió a este hombre. Bueno, Pinehas, entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Aquí hay una cosa, ¿qué podemos aprender en lo práctico? Vamos a sacar una enseñanza y luego vamos a ir de inmediato al Zohar, porque lo de esta semana está muy interesante. Entonces dijimos que el Zohar tenía que ver con sanar, el Zohar Pinehas con sanar, y vamos a hablar de un aspecto importante que hay que poner atención para sanarlo. Lo que nos explican los cabalistas es, de lo que se aprende de aquí, es el nivel de certeza y el nivel de claridad que puede llegar a tener una persona cuando tiene el conocimiento correcto y está seguro de lo que sabe. O sea, cuando una persona tiene un nivel de estudio y un nivel de experiencia profunda con el estudio y con su experiencia interna y con el creador y con su naturaleza divina, que tiene tal nivel de certeza que cada acción que hace puede estar seguro que esa es la acción correcta. Por eso se habla de que justo es el que hace la acción justa en el momento justo. No es alguien que no se equivoca nunca, pero es alguien que, como tiene el conocimiento, sabe qué hacer. Pinhas lo demostró, a tal nivel que su acto, que pudo haber sido por la mayoría de la gente que tenía menos nivel de conciencia, lo vio como un homicidio. Su acto en verdad que fue una acción de liberación espiritual. Estaban muriendo miles de personas por esta cosa, esta plaga. Y él hizo una acción y se anuló la plaga, porque sabía lo que había que hacer. Lo había aprendido de su padre, que lo había aprendido de su abuelo. De hecho, hay un relato donde se cuenta, ¿cierto?, cómo los ángeles
le contaron a Moshe los secretos de cómo acabar con las plagas. Y ahí fue cuando le revelaron varios secretos. Uno era el incensario, ¿cierto? Llevar el incienso, que eso ya también se cuenta que Aarón lo hizo en otra plaga. Y otra era sacrificar al originador de la plaga, al que trajo esa plaga. Y Pinhas conocía este secreto, lo llevó a cabo y cortó la plaga. Obviamente, aquí no está hablando de que nosotros vamos a tomar la decisión de ir y matar a alguien, porque nosotros no tenemos eso legalmente permitido. En ese tiempo existía que si no había ninguna duda y se había plena certeza del delito, la persona moría. ¿Sí? O sea, si esto no hubiera ocurrido, si Pinhas no lo hubiera matado, todo el pueblo vio a Zimri, lo hubieran tomado preso, lo hubieran juzgado y hubiera muerto igual. El tema es que en la forma que lo hizo Pinhas, en el momento que lo hizo, fue el momento justo para cortar la plaga. Porque si no, la plaga no se hubiera acabado hasta que él hubiera muerto y hubieran muerto muchas más personas. Hay una segunda cosa que se aprende. Se me había olvidado y dije, no, esto hay que comentarlo. Porque alguien una vez me preguntó, bueno, pero si el que cometió el error fue Zimri y unos cuantos más, ¿por qué empiezan a pagar el pato el resto del pueblo? Y aquí es donde aprendemos otra cosa muy importante, ¿sí? Es que cuando somos parte de una sociedad, somos parte de una estructura conectada. De hecho, si hablamos en profundidad, toda la humanidad somos una pura estructura interconectada. No hay un humano desconectado de otro. Por lo tanto, cuando un humano crea una brecha espiritual, ¿sí? O sea, rompe la seguridad espiritual a través de una transgresión terrible, se abre una puerta para la negatividad, para la oscuridad. De hecho, vamos a hablar de esto en términos personales después, en el Zohar. Y si una persona X está en términos internos en sintonía con esa brecha o con esa energía, lo golpea también, aunque él no haya sido el que la provocó. Por eso, por ejemplo, pasa que tenemos, ¿cierto? Esta plaga, por ejemplo, en el mundo hoy día, la pandemia, y hay gente que ha estado expuesta y no se ha enfermado, y hay gente que se ha cuidado, que se ha protegido y se ha enfermado igual, ¿cierto? Porque básicamente en la humanidad, como explica el Rabash en su libro Matan Torah, ahí él explica diciendo, todos somos responsables de todos, en el sentido de que si yo creo un daño, o yo hago una injusticia, o yo corrompo algo en el mundo, eso afecta a toda la humanidad. Los que están en un nivel de conciencia superior, en una conciencia de la luz, no son afectadas porque los protege su propia conciencia. Pero las personas que no tienen un nivel de conciencia o que están en sintonía con la oscuridad, reciben el golpe aunque no sean responsables directos, simplemente porque se abre una brecha y por afinidad de forma, el golpe les llega. Exacto, la conciencia colectiva, como dice José. Es parte de eso. Bien, espero que quede más o menos claro el tema. Vamos a ir a escanear el Zohar, ¿sí? Vamos a ponerlo en la pantalla. Ahí está. Entonces tenemos... Zohar, Parashat Pinehas, Pasuk 168. ¿Sí? Vamos a concentrarnos, vamos a llevar nuestra atención a la primera palabra. Hacemos la inspiración profunda todos juntos y vamos leyéndola en arameo. Betar'in diliva, inon, ainin, mistatmim, begin de la, mistachlim, beilein, mesikin, deinun, lamed lamed, velo, shaltin, binhurim, deliva, deinun, maalachim, demit, pashtim, bechol, איברים מכנפין דילנה לכל סטרה. בהכו זימנה אינון כולכו נהורים סתימין בליבה. ומתקשים לגבי
Keyonim al arbotehem kenoach beitetei beholmin umin deilau yemei bateva. Leemos en castellano. Dice, y los portales del corazón, que son los ojos, se bloquean. Entonces ellos no pueden ver esas energías negativas que son las oscuras. Y así, estas personas no pueden guiar las luces de su corazón, debería ser ahí, perdón, que son como ángeles, que llevan la luz a través de todos los miembros y todas las ramas en cada dirección. En el momento que esas luces se apagan en el corazón, ellas se aferran a él como palomas en palomeras, tal como Noah y su esposa y todas las especies que entraron con él en el arca. Bien, está bastante críptica esta porción, ¿cierto? De la Torah, o sea, del Zohar, perdón. Les voy a dar, como hicimos las veces anteriores, unos segundos para que ustedes lo vuelvan a leer en castellano, reflexionen ahí en el lugar que se encuentran, a ver si algo les resuena o algo les permite entender en algo ustedes, en lo personal, ¿sí? Desde su propia conexión con la espiritualidad, desde su propia conexión con el texto, si logran percibir algo para ustedes mismos. Independientemente, ¿cierto?, a lo que logren concluir, eso es para ustedes, ¿sí? Eso no tiene que ver conmigo, eso es para ustedes sabrán, ¿sí?, qué es lo que lograron entender. Lo vamos a ir leyendo, sí. Para entender esto necesito ponerlos en contexto, ¿sí? Obviamente no podía poner aquí, porque en esta clase del Zohar no nos da para eso. Eventualmente, quizá en algún momento de la vida, en la escuela de secretos, quizá estudiaremos porciones completas o alguna otra cosa, o alguno de los sublibros del Zohar, puede ser, pero por ahora, lo que está hablando aquí el Raya Memna, porque en esa porción es lo que estamos leyendo aquí en el Zohar Pinhas, o sea, estas son enseñanzas de Moshe, la Kabbalah de Moshe que queda en el Zohar, habla de cuando las personas, como ocurrió con estos príncipes de Israel, cuando las personas ponen sus ojos en lo que no deben o en lo que no les conviene, los portales del corazón, que son los ojos, se bloquean, dice. Entonces, esto es lo primero que podemos entender acá, es que el Zohar, ya hace 2000 años, cuando fue escrito, nos estaba dando las señales de cómo se construye nuestra realidad interior. Realidades que la ciencia está recién comenzando a descubrir. Voy a volver a leerlo en castellano, voy a dar una explicación simple y luego voy a profundizar. Dice que entonces cuando las personas persiguen con sus ojos lo que no les conviene, cosas inapropiadas, como hicieron tanto Zimri Ben Salu, el príncipe de Israel, como otras personas, ¿cierto? Siguieron sus ojos, sus instintos, sus deseos, pero principalmente sus ojos. De hecho, eso fue lo que aprovecharon este rey con estas mujeres. ¿Qué ocurre? Dice que los ojos son llamados aquí Tarín de Livá. Tarín de Livá. Los portales del corazón. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que lo que entra por los ojos llega al corazón. ¿Cuál es el camino que hace? Voy a ir al esquema del árbol de la vida, lo voy a poner en la pantalla para explicar esto en términos un poco más técnicos y luego volvemos acá. Tenemos aquí el esquema del árbol de la vida. Entonces, los cabalistas nos dicen que las sefirot que se comunican a través de los ojos son Jochma y Binah. ¿Sí? Jochma y Binah. Los ojos. O sea, los ojos dirigen lo que vemos hacia nuestra conciencia interior. Jochma y Binah
es lo que en Kabbalah se llama mojín de Katenut, a nivel humano, no que penetre la información a nivel divino, pero sí a nivel de la conciencia. O sea, lo que entra por los ojos, entra a nivel de Jochma, creando ideas, y entra a nivel de Binah, creando pensamientos. Alguien dice, bueno, pero en mirar no hay problema. Vamos a ver si no hay problema. Entra entonces, entra al nivel de Neshama. La Neshama procesa, crea pensamientos, y esos pensamientos, ¿qué hacen? Bajan a nivel de Tiferet, a nivel del corazón, y generan emociones. Y esas emociones generan nuestra vida, generan nuestra realidad. Entonces, volviendo acá, dice que estos portales de los ojos, que son la entrada, ¿cierto?, de Jochma y Binah, al recibir esta información negativa, al perseguirla, al observarlo, lo que no deberían observar, dice entonces ellos, o sea, las personas que miran esto, no pueden ver esas energías negativas, ¿cierto?, que son las que entran, que son, yo aquí lo traduje así, las oscuras. ¿Por qué no puse, porque esto es un nombre propio, pero no lo puedo traducir como un nombre propio porque hay una tradición cabalística que nos dice que el nombre de estas energías no se debe pronunciar en voz alta, ¿sí? Por lo tanto voy a llamar las oscuras. Para los que saben de astrología, les voy a dar un tip que lo pueden reconocer. Si lo llegan a saber en su mente, si lo llegan a ver en internet, solo léanlo con los ojos, el nombre ahí, pero no lo digan en voz alta, ¿sí? Es el nombre de un asteroide, o sea, de un punto astral, que es llamado la luna negra. Quizás eso les dé una señal de cómo se llaman estas energías oscuras, que entran cuando la persona mira. Vamos a explicar qué es exactamente lo que miran, pero sigamos, dice. Y así, estas personas, ¿cierto?, las que vieron lo que no tenían que ver, no pueden guiar las luces de su corazón, que son como ángeles que llevan luz a través de todos los miembros y todas las ramas en cada dirección. Entonces nos explica aquí que nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, tenemos luces, energías, ¿cierto? Esto lo estudiamos, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos en la porción de Jalotja, cuando hablamos del candelabro que se encendía, que tenía 7 luces, y que esas 7 luces representaban, ¿qué representan estas 7 luces? Que aquí las llama luces del corazón. ¿Alguien puede decir en el chat qué representan estas 7 luces? Muy bien, Dafne. Zeirampin y Malhut. Sí, las 7 sefirot emocionales. Muy bien. Me encanta la gente tan estudiosa. Muy bien. Zerampin, esto que está aquí, el mundo intermedio, se los voy a marcar. Esto que está aquí, ¿cierto? Más esto que está acá. Estas luces se refiere al alma, a la parte emocional del alma, ¿sí? Que es la que básicamente determina qué es lo que ocurre luego en nuestra vida, como explicamos en el taller de meditación del otro día, los que estuvieron, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Continúa el texto diciendo que en una persona normal, en una persona que no ha sometido sus ojos a lo que no debe, las cosas que entran por los ojos, ¿cierto?, nutren estas luces, y estas luces, ¿cierto?, cuando se encienden, o sea, cuando se encienden lo que en Hasidut se llama Geburot Haneshama, ¿sí?, los poderes del alma, cuando se encienden los poderes del alma, perdón, Kohot Haneshama, cuando se encienden, dice que estas luces van a través de todos los miembros y todas las ramas y todas las conexiones del cuerpo en cada dirección, y esa persona se llena de luz. Y por lo tanto su vida, su acción es de luz. Pero ¿qué ocurre cuando las personas ven esto que no deben? Fíjense. Dice, en el momento que esas luces se apagan en el corazón, o sea, como no está entrando la luz, sino que entra oscuridad, se bloquea, se apaga esta luz, y dice, y ellas, o sea, las oscuras, o sea, estas energías, se aferran a él, al corazón de esa persona, como palomas en palomeras, tal como Noé, y su esposa, y todas las especies que entraron con él en el arca. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que estas energías entran en el corazón de esa persona, a vivir en el corazón de esa persona.
No solo que la influyen por un momento, sino que se aferran al corazón de esa persona. Esta es una explicación simple, ¿sí? Ahora vamos a profundizar. ¿Ya? Vamos a profundizar. De lo que está hablando aquí principalmente el Zohar, que por algo lo menciona aquí y no en otra porción, está hablando, y esto va, si bien va principalmente para las personas solteras, las personas que no tienen pareja, también va para las que tienen pareja, ¿sí? Pero principalmente para las que no. ¿Sí? Porque aquí está el secreto de la vista asociada a la atracción sexual. Porque lo que ocurrió en esta porción fue eso. O sea, en esta porción, ¿cierto? Pinehas, o sea, perdón, Zimri, el príncipe, y todo esto otro israelita, miraron, pero no solo miraron qué bonito, sino que esta mirada encendió su lujuria, su deseo sexual, y al no controlarlo, ¿cierto? Con su conciencia, con sus ojos a nivel de alma, al no controlarlo, fueron seducidos y cometieron estos graves errores, ¿cierto? Estos graves faltas. Pero lo que está explicando aquí es lo que le ocurrió antes. O sea, antes de que hicieran estas acciones sexuales negativas, porque recuerden que nuestras acciones no surgen solas. Nuestras acciones son consecuencia de lo que inicia a nivel de conciencia. O sea que el hecho de que Zimri haya tenido relaciones sexuales con Cosby en la puerta del templo, no es el problema más grave. O sea, ese es el resultado, esa es la consecuencia de algo que pasó en su interior, al abrir los portales de su corazón a lo que no debía, en términos sexuales. Sí, porque esto tuvo que ver con eso. ¿Por qué es tan importante en términos sexuales? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por qué simplemente no es como, bueno, pero cualquier cosa que miramos? ¿No? ¿Por qué tiene que ver con la energía sexual? ¿Por qué es tan terrible cuando ocurre a nivel sexual? ¿Qué piensan ustedes? Si alguien quiere comentarlo por el chat antes de que ya vayamos yo y de la explicación. Ya, Josué dice, porque es Yesod, que está conectado con cosas fundamentales para nuestra vida. Las relaciones, el sustento, sí, tiene mucha razón Josué, es la dimensión de Yesod, ahí es nuestra energía sexual. Y de nuestro equilibrio de nuestra energía sexual depende nuestro sustento, depende nuestro intelecto y depende nuestra abundancia material. Perdón, y nuestras relaciones personales. La abundancia material, sustento, la capacidad intelectual, inteligencia, y las relaciones personales, las relaciones de amor con otras personas, de amistad, de cariño. La Dani añade algo muy interesante, dice en el chat, ¿por qué energía creativa? ¿Cierto? A través de ella nos conectamos con el creador. Sí, es la energía, ¿cierto? Es la réplica de la energía creadora en nosotros. Es energía tan potente que da vida, puede dar vida a otro ser, pero mal utilizada puede traer muerte a una persona. Y entonces, ¿qué es lo que está explicando aquí? Exacto, Ariel dice que hay una energía sagrada. No sé a qué te refieres con que se debe llevar con recato. Eso me suena como algo un poco más como religioso, lo del recato. ¿Sí? Lo que sí se debe llevar con conciencia. La energía sexual se debe cuidar con conciencia. Pero aquí no solo está hablando, no solo se está hablando de la acción sexual, sino de que está hablando de lo que miramos con intenciones sexuales, que es muy delicado. Por eso hay tantos textos de la Torá, de los proverbios, de los salmos, donde habla de cuida tu vista, no mires lo que no, y siempre asociado a lo sexual. ¿Alguien sabe la historia de un gran justo, que fue un rey, que fue profeta, que fue guerrero, que fue un gran héroe, y que por mirar con sus ojos lo que no debía, arruinó un montón de algo terrible, hizo algo terrible? ¿Conocen de quién estoy hablando? Famoso, es famosísimo. El rey David, David Amelech. David Amelech, a la hora que le tocaba estudiar la Torá, como que procrastinó, dijo, ya, voy a esperar un ratito, como que parece que tengo sueño, me tomo un cafecito, y después voy a ir a estudiar. O sea, en vez de ir a cumplir su propósito que tenía que cumplir, salió a mirar por la ventana, salió al balcón del palacio donde vivía el rey,
desde el cual se veían los patios de las casas aledañas, de las casas de la alta alcurnia de Israel, y vio que en el patio de una casa se estaba bañando desnuda una mujer. Y está escrito ahí, y su corazón la deseó. Y fue tal nivel de deseo que tuvo, que ordenó las cosas para que el esposo de esta mujer fuera al campo de batalla y muriera, y él pudiera quedarse con ella. Y estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando del rey David. ¿Se logra dimensionar la importancia de cuidar lo que miramos? ¿Mm? Obviamente, esto no quiere decir que voy a andar con los ojos cerrados por la vida, no, no. Tiene que ver con lo que conectamos, ¿cierto? Con nuestra sexualidad por medio de la vista. Y esto aquí es muy importante porque en general es cierto, los hombres somos más débiles con eso, es cierto, pero a todos nos pasa, hombres y mujeres, que a veces observamos más de la cuenta, ponemos más atención, le ponemos más energía a cosas que tienen que ver con lo que estéticamente o externamente o incluso, ¿cómo podríamos llamarle? Como, sí, como a nivel sensual de los sentidos nos motiva. ¿Sí? Y nos fijamos y ponemos los ojos en eso y a veces nos distraemos en eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Más allá de lo que pasa acá, que lo describe como una cosa muy oscura, muy terrible, esto hay que explicarlo en términos de lo que ocurre en cuanto a la construcción de la conciencia. Por eso les decía que esto es muy importante para las personas solteras, que anhelan tener una relación de pareja, pero también es muy importante para las personas casadas, que ya tienen una relación de pareja que tienen que cuidarla. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con la vista es algo muy importante. Imagino que alguno de ustedes leyó un comentario que hice sobre lo que a veces lo que miramos con los ojos se opone a lo que deseamos con el alma. A lo mejor vieron un pequeño post que subí. Hablemos de ciencia un poquito, ¿sí? A nivel de psiquiatría, de lo que hablaba Carl Gustav Jung del inconsciente, y los que hablan hoy día de la percepción cuántica del mundo a través de lo que percibe nuestra mente. Vamos a hacer un ejercicio. Creo que este ejercicio nos va a permitirnos que lo grafiquemos mejor. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a invitar a todos, a que cierren sus ojos un momento. Cierren sus ojos un momento. Respiren para conectarse con su propio cuerpo. Y estando en ese estado, vamos a intentar visualizar la cocina de nuestra casa. Y una vez visualizada, vamos a ubicar, señalar, aclararnos en qué parte de la cocina hay limones. Hay limones. Mentalmente, en su conciencia, vaya a ese lugar y tome un limón. Busque un cuchillo y con mucho cuidado de no cortarse los dedos, corte el limón por la mitad. Ahora tome una de las mitades con la mano derecha y llévela a la boca y exprímala en su boca. Sienta como entra todo el jugo del limón, ácido, pero con un sabor agradable. El cuerpo reacciona. Muy bien, pueden abrir sus ojos. ¿Qué pasó? ¿A alguien le pasó algo? ¿Notó algo en su cuerpo, en su boca?
¿Qué pasó? Salivaron, ¿no? Su cuerpo produjo saliva. La pregunta, y donde se va aclarando este tema, es si su lengua, su boca, no recibió ningún jugo de limón, ¿cómo es que su cuerpo reaccionó como si lo hubiera hecho? Y esto es una verdad científica hoy día. Nuestra mente no diferencia imágenes reales de imágenes mentales. No lo diferencia. Esa es la razón por la que, por ejemplo, una persona puede excitarse sexualmente solo usando su imaginación y su cuerpo puede reaccionar. O es, por ejemplo, cuando una persona está viendo una película que en su conciencia clara sabe que la película que está ocurriendo es una fantasía, es ficción, pero alguien muere y llora, o pasa algo y se asusta. Cuando él sabe que es mentira, pero la mente humana no sabe que es mentira y le da valor de verdad. Entonces, un hombre que, por ejemplo, disfruta de estar mirando mujeres que responden a cierto patrón estético, o que responden a cierta industria, que responden a ciertos cánones de belleza, y la observa, y se conecta con su aspecto sexual, ¿cierto? Y mueve su instinto sexual, ¿qué hace su mente? Su mente empieza a grabar esa imagen y a construir su realidad, y a construir su deseo, y a construir su atracción a partir de esa imagen. Por lo tanto, su mente empieza a enviar señales a su corazón y a su emoción de que atraiga a una imagen que es un 99% de posibilidades que no ocurra. Básicamente está poniendo a su conciencia y a su corazón a hacer una labor imposible. Sobre todo si lo hace con, no sé, con actrices de Hollywood, con cantantes del rock, con actores de Hollywood, con que la gente lo hace y que dice, ay, si nunca me va a pasar nada con ella, es algo totalmente inocente. Yo mismo decía, ay, pero si nunca engañaría a mi pareja, porque al final estoy viendo una persona que está en internet o está en una revista. Pero lo que ocurre es que el cerebro, la mente, reconoce la imagen y conecta el placer sexual, y conecta el deseo, y conecta el movimiento de energía emocional con esa imagen. De tal manera que puede ocurrir que a ti, o como hombre, o a ti como mujer, que ya en tu inconsciente tu mente construya tal realidad o tal estereotipo o modelo de lo que te puede dar a ti satisfacción en términos sexuales, emocionales, románticos, que no se va a conformar con otra cosa. Y es muy probable que por eso nunca aparezca. O si aparece, no lo veas. Porque como no se va a parecer al modelo que te hiciste mentalmente, entonces, cuando aparezca esta mujer o este hombre, que sí es para ti, que sí es tu alma gemelado, que sí tiene un alma afín contigo, que sí viene a tu vida a corregir, a educar, etcétera, etcétera, a crecer juntos, como no, tu mente no la va a reconocer, porque tu mente ya se creó una imagen con, no sé, voy a inventar algo, con las mujeres de la industria porno, por decir alguna cosa, o con tal cantante de rock, o con tal actor de Hollywood, lo que sea, o con un tipo X que es el marido de tu amiga, o la mujer de tu amigo, que no va a estar contigo, que no es, porque no es para ti esa persona, porque si está con alguien más, cuando tú la viste, no es para ti, ¿sí? A menos que después esté en tu vida cuando no esté con esa persona, que podría ser. Pero aquí estamos hablando básicamente de crear la ilusión, vendiéndonos como que es un acto inocente. O sea, claramente no va a pasar que vamos a ir a Hollywood a buscar a esa mujer, no, como hicieron los de Israel que sí se acostaron con estas mujeres. ¿Por qué? Porque las tuvieron a mano. Pero ¿qué es lo que nos dicen los cabalistas? Que si no las hubieran visto, ¿cierto? Con el deseo sexual, podrían haberse resistido y aunque estaban ahí, no haber hecho lo que hicieron. Pero como se dejaron llevar y dejaron que entraran en su corazón, ¿qué dice acá? Que se bloquean. Es como que la capacidad de ver la realidad objetiva se bloquea y esta energía, ¿cierto? Esta forma que se crea de una realidad ilusoria
se graba en su corazón y se va a vivir en su corazón. Y después la persona se pregunta, pero bueno, ¿por qué no aparece? ¿Por qué estoy solo? ¿Y por qué no me gusta nadie de los que yo le gusto? ¿Por qué las personas que yo le intereso, que me tratan bien, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no son las que me gustan? Y me gusta ese que no me hace caso. O simplemente nadie me gusta de verdad. Es porque construiste una imagen mental, ¿cierto? Y tu mente está queriendo atraer esa imagen mental. Una imagen de algo que no existe. De verdad no existe. ¿Sí? Porque además está construida en base a una imagen. No sabemos cómo son las emociones de esa persona, no sabemos cómo es su conciencia, no sabemos cómo es su mente, nada. Entonces tenemos a nuestra mente, y hay una especialista, en este momento no tengo el nombre a mano, lo pueden ver en mi Instagram, se busca en el post que sale un ojo, ahí sale el nombre de una especialista, que ella es especialista en relaciones. Y ella dice que se encuentra, dice, sobre todo le pasa a las mujeres, dice al hombre también, pero hoy en día le pasa mucho más a las mujeres, que se arman, bueno, a todos nos pasó, ¿verdad? Se arman una idea irreal del estereotipo o del arquetipo que tiene que cumplir la pareja ideal. ¿Y por qué es tan peligroso, decía ella, esto cuando alguien también está casado? Porque empiezan a desear algo que no existe y empiezan a dejar de desear a su mujer o a su marido. Y empiezan a comparar a su marido con esta imagen mental, irreal, fantasiosa, y sufren. Y nada de lo que su marido o nada de lo que su mujer haga les es satisfactorio porque no cumple, aunque ellos digan, no, pero si yo la quiero y quiero estar bien y no sé qué, no sé qué me pasa, no sé qué. No se cumple. ¿Por qué? Porque su inconsciente tiene grabada una imagen y la mente no diferencia la realidad de la fantasía. Entonces cuando ese hombre tiene relaciones sexuales con su mujer y la ve y su mente ve que no es la mujer que está en su mente, esa relación no es satisfactoria. Porque su mente quiere otra, una relación ilusoria, fantasiosa, fantástica. Se entiende, espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. Pero lo más importante, nos quedan 6 minutos. ¿Cómo lo arreglo? Ok, ya lo hice, lo hicimos, nos equivocamos. Estuvimos mirando lo que no debíamos, estuvimos creándonos ilusiones, estuvimos deseando algo que es una fantasía que nunca vamos a traer. ¿Qué hago? La mikve. La mikve. Sí, la mikve puede cortar todo, la mikve puede borrar las imágenes mentales, pero hay que hacerla de una manera precisa. Muchos de ustedes sé que ya tienen un manual que yo les regalé para hacer mikve, para cortar lazos sexuales del pasado, ¿cierto? Muchos la tienen. Los que no la tienen, escriban a Cabalife, cursoscabalife.com y se la podemos mandar. O la podemos poner en el grupo del sobre. La diferencia, y esto lo aprendí hace pocos días, es que cuando la haga, el deseo que tiene que traer es que las imágenes que me he hecho asociadas al placer sexual desaparezcan. Desaparezcan. Para que cuando llegue el momento de volver a estar con mi esposa, o de volver a estar con mi esposo, o de conocer a una persona, o de atraer a una persona, de que yo la traiga a una persona, etcétera, etcétera, no haya ninguna imagen enemiga, contradictoria, contraproducente en mi interior. Lo que haya es una vasija abierta. Ahora bien, esto no quiere decir que yo no pueda tener un ideal en cuanto a valores, en cuanto a espiritualidad, en cuanto a conexión, en cuanto a conciencia. Un nivel de decir, ok, sí, pero está bien, pero no quiero cualquier persona en mi vida, por supuesto. Por eso tenemos que desear, por supuesto que tenemos que desear, pero no desde la imagen, no desde el estímulo sensual, sino desde el estímulo consciente, desde qué es lo que realmente es bueno para mi vida, qué tipo de mujer es la que va a ser buena para que junto conmigo alcancemos el siguiente nivel, qué tipo de hombre el que va a estar a mi lado y va a contenerme o va a apoyarme o me voy a sostener o qué sé yo, para caminar juntos y para construirnos, para poder ir a nuestro ticún. Eso sí, por supuesto. Y ahí eso va a depender del autoconocimiento, es decir, yo soy así, yo soy acá, esto es lo que espero de un hombre. Maravilloso. Pero no desde lo sensual, no desde los ojos, porque esa idea se aferran en el corazón. Y el corazón empieza a emitir vibraciones
tratando de atraer algo que no existe. Y quizá algún aspecto de tu alma que sí está corregida aún, que sí tiene un deseo afín, que está atrayendo a alguien, pero tú miras y como tu mente no encuentra la imagen que tiene, no lo ve o no la ve. Entonces, a tomar acción. Si ya hicieron lo de la mikve, no se preocupen, ya debe estar corregido ese tema. Si no lo han hecho, háganlo, tomen conciencia y a empezar a cuidar la vista. Quiero hacer una aclaración. El otro día alguien me lo preguntó por el artículo que publiqué. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, uno no puede apreciar la belleza de alguien? Claro que puede. Qué hermosa esa persona, qué guapo ese hombre. El tema tiene que ver el tema de no activar o no conectarlo con lo que a mí me parece que me produciría placer sexual. Me gustaría saber si se entiende lo que dije hasta ahora, si se entendió el mensaje. Maravilloso. Vamos a hacer una meditación entonces. Los voy a invitar, ahí donde están, a que cierren sus ojos. A que inspiren profundo. Tomen conciencia de su respiración. Tomen conciencia de su corazón. Pueden poner su mano sobre el corazón si quieren para sentirse a sí mismos. Sintiendo su corazón, tomamos conciencia de lo que hemos aprendido hoy en esta porción del Zohar. Nos libramos de toda culpa. Nos libramos de todo miedo. Y nos queremos librar de toda imagen incorrecta, inapropiada o negativa que pueda venir a nosotros. Potenciamos la libertad, el deseo altruista, el deseo consciente, el deseo amoroso, de activar en nosotros una vasija real y de activar una mirada inocente, una mirada consciente frente al mundo. Inspiramos muy profundo para integrar esta conciencia. Y liberamos lentamente. Nos mantenemos en silencio unos segundos. Y abrimos nuestros ojos. Bien. Espero que haya sido una buena enseñanza, que hayamos entendido, que hayamos conectado con esta energía. Si surgen dudas al respecto, siempre me pueden escribir y preguntar. Si tienen el manual de la mikve, háganlo con esta conciencia también. Eso. No se olviden, se los voy adelantando, no se olviden que el próximo domingo 12 comienza el desafío de 7 días de meditación cabalística para los que estén interesados y no se hayan inscrito. Estamos en contacto. Un abrazo grande, los quiero mucho. Nos vemos.